Entonces continuamos, pero ahora es con la función logarítmica. Y dice así la parte teórica. Función logarítmica. ¿Qué es un logaritmo? Consideremos la pregunta a qué número debemos elevar el número 3 para obtener 81. Dice que al responderla pensamos en la potencia de 3 a la 4 igual a 81. Pues bien, a la hora de un logaritmo se hace referencia a ese exponente que acabamos de encontrar. En este caso, diremos que 4 es el logaritmo de 81 en base 3. Y escribiremos logaritmo en base 3 de 81 igual a 4. Con ello hemos planteado que logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4, sí, solo sí. 3 a la 4 es igual a 81. O sea, la base a lo que está igualado del logaritmo, igual al argumento del logaritmo. Concluimos así que hallar el logaritmo de un número dado es determinar el exponente de una potencia cuyo valor es el número indicado. En términos generales, cualquier potencia puede expresarse como un logaritmo y viceversa, lo cual puede representarse simbólicamente de la siguiente manera. El logaritmo en base a de un número x es el exponente al cual debe elevarse a para obtener ese valor de x. Logaritmo en base a de x igual a y, si solo si a la y es igual al x. Donde el logaritmo en base a de x igual a y se le llama la notación logarítmica y a la y igual a x se llama la notación exponencial. Dice, escriba en notación logarítmica las siguientes expresiones. Entonces aquí es simplemente logaritmo en base 7 de 2401 igual a 4. Aquí sería logaritmo en base 6 de 7766 igual a 5. Aquí sería logaritmo en base raíz cuadrada de 3 de 9 igual a 4. Aquí sería logaritmo en base 8 de 4 igual a 2 tercios. En esta de acá sería logaritmo en base 3 de 1 entre 27 igual a menos 3. Y aquí es logaritmo porque la base 10 no se escribe por convención de 0,001 igual a menos 3. Aquí es al revés, notación, aquí escribí notación exponencial, las siguientes expresiones. 7 a la 0 igual a 1. 7 a lo que está igualado igual al argumento. 343 a la 1/5 igual al argumento logaritmo que es el número 3. Aquí es raíz cuadrada de 2 a la 4 igual al argumento que es 4. Cuando no hay es 10. Entonces 10 a la menos 1 igual a 0,1. Aquí es 1/5 a la menos 2 igual a 25. Y aquí es 1000 a la 3. Ah, no, 1000 no, 10, perdón. La base 10. El que es el que nos escribe. 10 a la 3 igual a 1000. Y dice acá en esta parte, cuando la base de un logaritmo no se escribe, se sobreentiende que es el número 10. ¿Ok? Y aquí viene un poquito de historia. Dice Charles Richter, fue un sismólogo americano que en 1935 definió que la magnitud de la energía que libera un terremoto puede calcularse con la fórmula R igual al logaritmo de A entre A0, donde el número A es la amplitud del sismograma dibujado por el sismógrafo en milímetros y A de 0 es la amplitud del mínimo sismo detectable. Además, en la escala de Richter se da la siguiente clasificación. Si tenemos menos de 3,5, dice que casi no se siente, pero registrado. Si es de 3,5 a 5,4, a menudo se siente y causa pocos daños. Si es de 0,5 a 6, ocasiona daños ligeros a edificios.
Si es de 6.1 a 6.9, ocasiona daños severos a zonas pobladas. Si va de 7.0 a 7.9, es un terremoto mayor con graves daños. De 8.0 o mayor, que es un gran terremoto en daños totales. Y dice aquí, el 5 de septiembre del año 2012, a las 8:43 am, se registró un terremoto en la península de Nicoya cuya amplitud sismográfica fue de 39.810.717 aceros. La amplitud de ese terremoto es de 39.810.717 aceros. ¿Cuál fue su magnitud en la escala Richter? Bueno, la escala Richter dice acá que es el logaritmo de A entre A0. Logaritmo en base 10. Entonces, para contestar la pregunta A, lo que hacemos es decir, en vez de la A, escribo lo que midió eso en milímetros, 39.810.717 aceros entre el A0. Se simplifican. Entonces, en la escala Richter, ese terremoto, es obtener el logaritmo de 39.810.717. En su calculadora no va a aparecer la la tecla logaritmo así como está. Sin embargo, yo pongo esta tecla logaritmo 10, subo y escribo los 39.810.717. Le doy el igual y dice que son 7,59999999, aproximadamente 7,6. Entonces, la magnitud de ese terremoto fue 7,6. Luego, ¿cómo se clasifica este terremoto? La parte B. Entonces, en la parte B yo me voy y veo que está 7,6, de 7.0 a 7.9, dice que es un terremoto mayor con graves daños. Pues de 7.0 a 7.9 es un terremoto mayor con graves daños. Para de contar. Luego vamos a la parte teórica que dice aquí, que la función logarítmica es una función f de los números reales positivos en los números reales. A ella la vamos a llamar función logarítmica si su criterio es de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x, con el a mayor que 0 y el a diferente del 1. Notemos que en la definición anterior la base a es un número real positivo distinto de 1. Además, el número x se le llama el argumento del logaritmo. La función logarítmica cumple con características particulares que pueden deducirse fácilmente de la construcción de su gráfica. Vamos a construir la gráfica de dos funciones logarítmicas y con ella realizaremos algunas conclusiones. Entonces, la primera que nos están pidiendo es representar gráficamente esta función logaritmo en base 2 de x en forma tabular y también en forma gráfica. Nuevamente, la calculadora de ustedes, que es científica, permite realizar la construcción de manera muy sencilla. Vamos a escribir la tecla log en base 2. Nos vamos a alfa, paréntesis redondo x, y hacemos cal del número 4 y sería el número 2. Le hacemos cal del número 3, que es el argumento que está ahí, y dice 1,58. Luego hacemos cal del número 2, y dice que eso es 1.
Hacemos cal del número 1. Dice que esto es 0. Cal de la fracción 1/4. Esto da -2. Y cal de la fracción 1/2. Dice que da -1. Esos valores numéricos nos los vamos a llevar a la tabla. Entonces, dice que en 1/4 nos dio -2. En 1/2 me da -1. En 1 me da 0. En 2 me da 1. En 3, vamos a ver, en 3 nos dio, de acuerdo con la calculadora, 1,58 y en 4 nos dio 2. Entonces, ok, las X son 1/4 y 1/2. Entonces, en las X, recuerden nuevamente, si parto aquí a la mitad, esto es 1/2. Y si parto nuevamente aquí a la mitad, es 1/4. Ángela se llamaba. Dice que 1/4 va a bajar hasta -2 en el eje Y. Entonces, 1/4 en la X baja -2 en el eje Y. 1/2, dice la forma tabular, baja -1 en el eje Y. El número 1 es 0. El número 2 en las X sube al número 1 en la Y. El número 3 va a 1,58. 1,58 aproximadamente está más arribita de la mitad entre 1 y 2. Y el número 4 dice que va al número 2. Entonces noten que si yo uno estos puntos, la gráfica se está disparando al infinito y más allá. Esta es la gráfica del logaritmo en base de 2x. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. La función es una función creciente. Y en el eje X yo no puedo hablar de solamente un número. Debo describir el par ordenado 1,0. Entonces ya cortan el par ordenado 1,0. Y aquí nuevamente me están pidiendo que realice la misma operación, pero ahora con la fracción, con logaritmo en base a 1/2 de x, en forma tabular y en forma gráfica. Con su calculadora, que es genial. Vamos a escribir logaritmo en base a 1/2 de x. Entonces voy a la tecla aquí que dice log. Pongo la fracción 1/2. Subo una más. Alfa, paréntesis redondo para que aparezca la x. Y entonces vamos despacito con calma y buena letra. Hacemos cal para 1/4. Esto da 2. Hacemos cal para 1/2. ¿No? Fracción 2. Igual, dice que es el número 1. Cal para el número 1. Dice que eso es 0. Cal para el número 2. Dice que eso es -1. Y cal para el número 3. Y eso dice que es -1,58. Nuevamente en las X, vea que está entre 0 y 1. No hay fracciones ahí puestas, pero yo sé que la mitad entre 0 y 1 es 1/2. Y la mitad entre 0 y 1/2, pues resulta que es 1/4. Y dice la forma tabular que 1/4 tiene que ir al número 2 en el eje Y. Entonces 1/4 sube al número 2 en el eje Y. 1/2 sube al número 1 en el eje Y. El número 1 baja a 0.
es el número 0. El 2 baja el número -1 en el eje Y. Y el número 3 va a 1 menos 1,58. Entonces está como por ahí. De acuerdo con lo que dice ahí. Y si ustedes notan, al unir pues los puntos, tenemos una función que viene en picada. Esta es la función f de x igual al logaritmo de 1/2 de x. ¿Qué características tiene esta función? Bueno, es una función decreciente y tiene la característica de que en el eje x, no puedo decir un 1 nada más, porque son pares ordenados de acuerdo con el plano cartesiano. Sería 1,0. Y aquí tenemos un breve resumen de las características de la función logarítmica. Dice, en resumen, toda función logarítmica de la forma f de x igual al logaritmo base a de x cumple las siguientes características. Su dominio son los números reales positivos. Su ámbito son los números reales. No interseca el eje y, es decir, es asintótica al eje y. Interseca el eje x en el punto 1,0 siempre. Dice que es una función inyectiva y sobreyectiva en todo su dominio, por lo tanto es una función biyectiva. Con respecto al valor de a, siempre se va a cumplir que si el a es mayor que 1, la función es creciente. Aquí vamos creciendo. Pero si el a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Pero aquí donde viene picada, 1,0. En el caso de las crecientes, el CF es asintótica al eje Y por abajo. Y en el caso de las crecientes, el CF es asintótica al eje Y por arriba. Y entonces aquí viene una primera clasificación de las siguientes funciones logarítmicas en forma decrecientes o bien si son decrecientes. El número 3 es un número mayor que 1. Esta función es creciente. 0,3 es menor que 1. Estamos ante una función decreciente. Igual ocurre aquí. Ah, no. Estos son... Ah, no, sí, mira, son 3/4. 3/4 es un número menor que 1. Es una función decreciente. 5/2 es un número mayor que 1. Estamos ante una función creciente. Raíz cuadrada de 5 pasa lo mismo, es un número mayor que 1. Es una función creciente. Pero 2/5 no. 2/5 es un número menor que 1. Es una función decreciente. Y aquí pasan cosas interesantes. La primera es el logaritmo natural. Igual que en la función exponencial con base e, tenemos una función con base e en el logaritmo. Dice, cuando una función logarítmica tiene como base al número irracional e, se acostumbra a escribir f de x igual al logaritmo natural de x, en vez de logaritmo en base de x. Esta expresión recibe el nombre de logaritmo natural o naperiano en honor al matemático John Napier. Y aquí nos presentan la gráfica de lo que es la función logaritmo natural de x, que resulta muy similar a las que ya hemos construido. En 1 pasa por 0, en 2 0,69, en 3 1,10, en 4 1,39, en 5 1,61. La gráfica nos la presentan acá. Esta es la gráfica de la función logarítmica. Logaritmo natural. ¿Ok? Y viene esta parte importante. La función logarítmica con base en cumple las mismas características de cualquier función logarítmica. Y aquí viene un poquito de historia. Dice que después de 20 años de arduo trabajo en 1614, John Napier, quien vive de 1550 a 1617, publicó su primera obra de descripción del maravilloso canon de los logaritmos. En ella expone la definición de lo que es un logaritmo y construye una tabla de logaritmos. Este se llama la construcción del maravilloso canon de los logaritmos. Fue su segunda publicación en 1619 y en ella explicó el procedimiento que utilizó para corregir las tablas.
Por su parte, el matemático inglés Henry Briggs, quien vive en 1561 a 1630, publica en 1617 un libro con los logaritmos de los números del 1 al 1000 con una precisión de 14 decimales. Y en 1624 publicó otra obra con los logaritmos de los números del 1 al 20.000 y del 90.000 al 100.000 con 14 cifras decimales de precisión. Y aquí hay un momento para mostrar una afirmación muy importante. Dice así, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, por lo cual sus gráficas son simétricas con respecto a la gráfica de la función identidad, la y igual a x. Aquí podemos observar dichas simetrías en sus gráficas. La función f de x igual a 2 a la x es esta que está aquí arriba. La función identidad es esta línea punteada que está acá. Y tienen la función logarítmica en base 2. Si las vemos que es un espejo la una de la otra. Por eso son funciones simétricas con respecto a la función identidad. En la que sigue, me hablan de la función exponencial en base en. Entonces, esta es f de x igual a e a la x. Esta línea punteada es la recta identidad, y igual a x. Y esta que está acá, f de x, logaritmo natural. Perdón, no es logaritmo en base, es logaritmo natural de x. Y nuevamente una es un espejo de la otra. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué nos lleva a todo esto? Nos lleva la siguiente propiedad que tiene los logaritmos. Son varias propiedades. Dice, los logaritmos cumplen con algunas propiedades muy útiles que se deducen directamente del hecho de que son inversos de los exponentes. Así, para todo a, b, que sea mayor que 0, le pedimos el regalito al niñito Dios que la base no sea 1. P y Q, que pertenecen a los números reales positivos, tienen las siguientes propiedades. El logaritmo del número 1 en cualquier base siempre es igual a 0. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Entonces, el logaritmo en base 6 de 1 es 0. La segunda gran propiedad que tenemos, que es el logaritmo del número que sirve como base, siempre es igual a 1. Logaritmo en base a de a es igual al 1. Logaritmo en base 14 de 14 va a ser igual al 1. Tercera gran propiedad. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia. Logaritmo en base a de un p a la q es q. Logaritmo en base a de p. Vean que el exponente baja. A multiplicar. En este caso sería 5 logaritmo en base 6 de 2. Pero aquí me están pidiendo que lo haga al revés. Entonces el 2 se va a convertir en exponente. Logaritmo en base 3 de un 7 a la 2. Vamos a ver qué más hay acá en las propiedades. Otra propiedad importante que tienen los logaritmos es que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Logaritmo en base a de p por q es el logaritmo en base a de p más el logaritmo en base a de q. En este caso, logaritmo en base 8 de 5x sería el logaritmo en base 8 de 5 más el logaritmo en base 8 de x. En este caso me están pidiendo que pase de la suma a la multiplicación. Entonces, logaritmo en base 2 y multiplico los argumentos. 3 por 4. Para nuestro caso, 3 por 4 son 12. Luego sigue diciendo aquí, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Logaritmo en base a de un p entre q es el logaritmo en base a de p menos el logaritmo en base a de q. Ejemplo, logaritmo en base 5 de m menos logaritmo en base 5 de x. Esta resta me están pidiendo que la convierta en división. Logaritmo en base 5 de 30 dividido por 2. Ese es el logaritmo en base 5 de 15. Luego sigue diciendo el logaritmo en base A de cualquier expresión puede expresarse en términos de otra base B de la siguiente manera.
logaritmo en base a de x, puedo ver como el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de la a. Uno trabaja por lo general con el logaritmo natural. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 60, logaritmo natural de 60 entre el logaritmo natural de la base, el número 2. Pero aquí el logaritmo en base 10 de 71 entre el logaritmo en base 10 de 4, en realidad es el logaritmo en base 4 de 71. Y para de contar. Dice aquí en los ejemplos, escriba las siguientes expresiones como un solo logaritmo en su forma más simple. Recordar, sumas son multiplicaciones de argumentos, restas son divisiones de argumentos. Entonces aquí tengo logaritmo en base 5 de un 6 por 4 dividido por 3. Si pones eso en la calculadora, 6 por 4 dividido entre 3, te va a dar logaritmo en base 5 de 8. Si no me creen, aquí vamos a hacerlo un momentito. La calculadora de ustedes es genial porque tiene para realizar esos cálculos. 6 por 4 dividido por 3, un total de 8. La que sigue no es tan directa, porque la que sigue hay que elevar. Hay que elevar. Logaritmo en base 5, el logaritmo en base 10 de 5x a la 2, más logaritmo de 16 a la 1 medio, menos el logaritmo de 2x. Aquí todavía tengo potencias que debo de expresar. 5 a la 2 son 25, 5 por 5, 25. X a la 2, 16 a la 1 medio. Tenemos la gran ventaja de que sus cálculos científicas hacen eso. 16 a la fracción 1 medio. Me va a dar 4, entonces el logaritmo de 4, menos el logaritmo de 2x. En este momento, entonces, ya ahora sí, las sumas son multiplicaciones de argumentos y las restas son divisiones de argumentos. Entonces aquí voy a tener logaritmo de 25x al cuadrado por 4 entre un 2x. Tengo la gran ventaja de que aquí tengo 2x y aquí tengo 1. Entonces solamente simplifica una de las x del numerador. Y realizo la operación de 25 por 4 dividido por 2 con su calculadora científica. Y le cerramos, borramos y ponemos la fracción 25 por 4 dividido por 2. Son 50. Entonces aquí tenemos 50x. El logaritmo base 10 de 50x. Y seguimos diciendo. Mira, aquí sigo expresando como exponentes todos estos. Entonces sería logaritmo de 1 al cuadrado más logaritmo del argumento 2 al cuadrado x a la 4 a la 3 menos el logaritmo 3 por 5 son 15. Todavía me queda ver qué es esta expresión que está acá. Ya yo sé que esto va a ser multiplicación y que esto va a ser división. Entonces, pongo al cuadrado por 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2 son 8. A la 2 a la 3, 2 por 3 son 6. X a la 4 a la 3, 4 por 3 son 12. Y en el divisor tengo a la 15. Todavía tengo chance de sumar estos dos. Entonces sería logaritmo en base 10. Pongo al 8 de primero. 6 más 2 son 8 en la suma de los exponentes. X a la 12 a la 15. Siguiente paso, a 15 le voy a quitar 8 porque tiene más abajo. Entonces aquí sería el logaritmo de 8. No, el A ya no está en el numerador. El X a la 12 sí. A 15 le quito 8, son 7. A la 7. Ese es el resultado de esta expresión expresada como un solo logaritmo. Logaritmo en base 10 de un x a la 12
entre un a la 7 como argumento. Esta es todavía más sencilla, porque simplemente multiplicar 5 por 4, ponerlo como m a la 4 y este es 5 por 2. Entonces el logaritmo de m, 5 por 4 son 20, m a la 4, 5 por 2 son 10, m a la 10. Las restas son divisiones de los argumentos. Entonces el logaritmo de m a la 20, y aquí tenemos m a la 4 y m a la 10 dividiendo. La suma de los exponentes en el denominador me da 14. Y división de potencias de igual base, pues conservo la base y realizo la resta de los exponentes. 20 menos 14 son 6. Y en este hay que tener cuidado que tengo 5 de estos menos 8 de estos. Esos son menos 3. Paso este a ser exponente. Y la resta se convierte en división. Y para de contar. Ahora aquí hay una pequeña investigación. Investigue cómo pueden demostrarse o comprobarse las 6 propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Pero eso se hace ya con una investigacióncita en internet. Para los que tengan esas curiosidades. Y viene el siguiente tema. Dice las ecuaciones logarítmicas, dice al igual que en los demás tipos de funciones, en la función logarítmica es posible calcular imágenes y también preimágenes conociendo el criterio de la misma. Al calcular preimágenes en esta función surge un tipo de ecuaciones llamadas precisamente ecuaciones logarítmicas. Para resolverlas se recomienda aplicar las propiedades de los logaritmos para reducir todas las expresiones a un solo logaritmo en ambos lados de la igualdad y así poder aplicar la siguiente propiedad: logaritmo en base a de p igual a logaritmo en base a de q. Sí, solo sí, p igual q. Dice que dicha igualdad se justifica por el hecho de que la función logarítmica es inyectiva, pero también algunas veces se presentan logaritmos en un solo lado de la igualdad, por lo cual resulta más sencillo aplicar la definición de los logaritmos. Logaritmo en base a de x igual a y, si solo si a la y es igual a x. También es importante recordar que los logaritmos están definidos solo para números positivos, por lo cual siempre debemos de probar las soluciones que se obtengan para determinar si en verdad son solución de la ecuación planteada. Entonces, sigue diciendo aquí en la parte teórica. Ejemplos. Considera la función f de x igual a logaritmo en base 3 de x más 1. Calcula el valor del f de 26. F de 26 es solamente sustituir la x por el número 26. 26 más 1 son 27, lo pones en tu calculadora y te tiene que dar 3. Vamos a revisar que realmente eso da 3. Me voy aquí al logaritmo. En base 3, le ponemos 27 y efectivamente da el número 3. Por lo tanto, f de 26 es igual a 3. El meollo del asunto viene aquí en esta, la preimagen del número 2. Entonces, igualo. 2 igual a logaritmo en base 3 de x más 1. Este número 3 lo convierto en base y este 2 lo convierto en un exponente. 3 a la 2 igual a x más 1. 3 a la 2 sabemos que son 9. Pasamos a restar al número 1. 9 menos 1 me va a dar 8. Dice, se plantea la ecuación. Aplicamos la propiedad logaritmo en base a de x igual a y. Si solo si a la y es igual a x. Y resolvemos la ecuación resultante. Y viene la prueba. Si x es igual a 8, entonces logaritmo en base 3 de un 8 más 1 sería logaritmo en base 3 del número 9, que es igual al 2. Hay que probar siempre la solución. Por lo tanto, la preimagen del número 2 es 8. Bajo este criterio de función logarítmica.
Para esta es un poquito más laborioso. Resuelva la ecuación logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 5 de un x menos 2 igual a un 3 logaritmo en base 5 de 2. Recuerden, la suma se convierte en el producto de los argumentos x por x menos 2. Y estos dos se multiplican. Este número 3 pasa a ser exponente. 2 a la 3. 2 a la 3 son 8. Ahora sí, vean que no hay para resolver ninguna más, por ninguna otra operación. Logaritmos de bases iguales me originan que los argumentos tienen que ser iguales entre sí. Aquí multiplico x por x, x a la 2, x por 2, 2x. Estoy ante una ecuación cuadrática. Entonces el número 8 lo paso a restar. X al cuadrado menos 2x menos 8. El a vale 1, el b vale menos 2 y el c vale menos 8. Modo 5, 3 en la calculadora gris. Y recuerden, en la calculadora esta blanca, pues es todo este proceso. Menos, signo negativo, 2, 2. Mi valor de a es 1. Mi valor de b son menos 2. Y mi valor de c son menos 8. Y dice que una solución es el número 4. Y la otra solución es el número menos 2. Una vez que tenemos ahí, debemos de resolver. ¿Ok? Debemos de probar las dos soluciones una vez que lo resolvimos. ¿Ok? Y bueno, decimos, si x es igual a 4, entonces logaritmo en base 5 de 4, más logaritmo en base 5 de 4 menos 2. Eso va a ser logaritmo en base 5 de 4 más logaritmo en base 5 de 2. Tiene que ser teoría igual al logaritmo en base 5 de 8. Sumando, ¿verdad? No hubo ningún problema. Si x es igual a menos 2, aquí tengo problemas y aquí tengo problemas. No existe, y como no existen los logaritmos de números negativos, se desecha la solución en x igual a menos 2. Y para de contar. Y ahora sí viene la relación de Ehrenberg. Dice la relación de Ehrenberg entre el peso y la estatura de un niño de entre 5 y 13 años está por logaritmo natural de W o al logaritmo natural de 2,4 más 1,84 por h, donde dice que W es el peso promedio y h es la estatura del niño. Dice la gran pregunta, calcule el peso promedio de un niño de 8 años que mide 1,4 metros. Entonces, h es igual a 1,4 metros, lo que significa que el logaritmo natural de W va a ser el logaritmo natural de 2,4 más 1,84 por 1,4. Como esto es base E, entonces el peso de ese niño va a ser E,
a la logaritmo natural de 2,4 más 1,84 por 1,4. Vamos a ver cuánto es el peso promedio de un niño de 8 años con esta estatura, de acuerdo a la ecuación de Ehrenberg. Aquí salimos haciendo mode 1. Y vamos a hacer alfa, x10 a la x para que salga la e. Lo vamos a elevar y entonces aquí va a ser, aquí tenemos la logaritmo natural de 2,4. Le cerramos al paréntesis más 1,84 por 1,4. 31,54. Y podemos decir que pues, 31,55 kilogramos, pero recuerden que las calculadoras tienen un margen ahí de decimales. Entonces es permitido desde 31,50 hasta 31,55 por aquello de sus calculadoras. Espero que no haya mucha diferencia, pero puede darse. La cuarta pregunta dice, resuelva la ecuación 2 logaritmo en base 5 de 3 igual a un 2 menos logaritmo en base 5 de un 2x menos 3. Aquí vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a pasar este logaritmo a sumar y este logaritmo lo voy a pasar a restar. Entonces aquí me va a quedar logaritmo en base 5 de un 2x menos 3 igual a un 2 menos 2 logaritmo en base 5 de 3. Como solamente tengo x de un lado, entonces yo digo 5 a la 2 menos 2 logaritmo en base 5 de 3 igual a 2x menos 3. Toda esta expresión que está acá es un número. Vamos a ver qué número es. Tu calculadora científica tiene esa versatilidad. Nos permite realizar ese tipo de cálculo. Entonces hacemos 5 a la 2 menos 2 logaritmos de un 5. Le subimos 3. Igual 25 novenos nos devuelve la calculadora como fracción. Y aquí ya es un despeje. Paso a sumar el 3. Entonces podemos hacer 25 novenos más 3. Son 52 novenos. Y el 2x lo paso a dividir el número 2. Entonces me quedan 52 novenos divididos por el número 2. Y al hacer 52 novenos divididos por el número 2, me da 26 novenos. Ahora bien, no puedo decir que esa es la solución, tengo que hacer la prueba en la ecuación original. Porque tengo que revisar que la parte donde está la x tiene que ser positiva. Es donde tengo que tener el meollo del asunto. Que aquí sea siempre positivo. Logaritmo en base 5 de 2x menos 3. Prueba. Logaritmo en base 5 de 2x, pero serían 2 por 26 novenos. Menos 3. Vamos a ver si la calculadora lo hace. Si la calculadora lo hace, no hay ningún problema. Logaritmo en base 5
de 2 por la fracción 26 novenos. Menos el 3. Sí, lo hizo la calculadora, 0,63. Entonces sí, sí es solución. La solución es el número 26 novenos. Aquí tenemos otra ecuación logarítmica, pero esta es como más sencilla. Vamos a escribir, bueno, aquí no puedo escribir igual. El número 3 lo pasamos a ser exponente. Aquí el logaritmo es en base 10, porque no hay base escrita. Esto lo que lo convertimos en multiplicación de argumentos y esto lo convertimos en división de argumentos. Entonces aquí sería logaritmo de un 2 a la 3 por 3 y aquí sería logaritmo de un 5x más 1 entre 2x, entre x menos 2. Aquí podemos hacer este producto para ver cuánto me da. Y le borramos y hacemos 2 a la 3 por 3, 24. Logaritmo de 24 igual al logaritmo de un 5x más 1 entre x menos 2. Logaritmos ya de bases iguales. Me origina que los argumentos tienen que ser iguales. Y aquí estamos ante un despeje de una ecuación común y corriente. Este que está acá lo pasamos a multiplicar. 24 por un x menos 2 igual a un 5x más 1. Nos multiplicamos el 24 por la x y por el 2. Me quedan 24x menos 48. 24 por 2. Y aquí hacemos intercambios. Este 5x lo pasamos a restar. Y este 48 lo pasamos a sumar. Entonces me quedan 24x menos 5x igual a 1 más 48. 24 menos 5 son 19. 48 más 1 son 49. El 19 lo pasamos a dividir. No podemos afirmar nada hasta que realicemos la prueba. Sobre todo en la parte que tiene los logaritmos. Hagámoslo en la parte izquierda, que es la parte que interesa. A ver si realmente se puede hacer. Entonces, prueba. Y x es igual a 49 sobre 19. ¿Cuánto será el logaritmo en base 10 de un 5 por 49 entre 19 más 1? Sustituyendo la x por 49 sobre 19 menos el logaritmo en base 10, 49 entre 19 menos el 2. Vamos a ver si da un número. La calculadora lo tira. Si tira un número, no hay ningún problema. Si tira que no existe, mod error, significa que no existe esa solución ahí. Y recuerden el logaritmo en base 10, porque aquí ya no tenemos la base, hay que ponerla. 5 por 49 sobre 19 más el 1 menos logaritmo en base 10, fracción 49 sobre 19 menos el 2. Le damos el igual, si es un número 1,380. Entonces sí puedo afirmar que la solución es esa, 49 entre 19. El problema es si me dice que no existe o más de error. Entonces ahí sí. Tengo que dejarla por fuera.
Y dice aquí este tema, ya finalizándolo, dice, cuando en una ecuación exponencial no pueden expresarse sus potencias en una base común, se requiere que los logaritmos de los logaritmos para su solución, logaritmo en base a de x igual a y igual a la y igual a x. Ejemplo, reserva la ecuación 2 igual a 3 a la 5x más 1. Y el 2 no es una base que no se va a convertir nunca en 3 ni 3 en 2. Entonces, utilizamos el logaritmo natural, que es el más fácil de escribir. Por propiedades de los logaritmos, este exponente baja a multiplicar. Por despeje, este pasa a dividir, porque le está multiplicando. Como tengo logaritmo natural de 2 entre el logaritmo natural de 3, ese mismo logaritmo, entonces en realidad lo que me están diciendo es el logaritmo en base 3 del número 2. Siempre el de abajo va a ser la base y el de arriba va a ser el argumento. Pasamos ahora sí a restar al número 1. Entonces sería el logaritmo en base 3 del número 2 menos el número 1. Y este que... Y no importa qué x sea ese, como es una función exponencial, una ecuación exponencial con bases distintas, la función exponencial tolera cualquier solución. Y si no, no me queden como ustedes que eso es un número, podemos hacerlo acá. Fracción, logaritmo en base 3 del número 2 menos el 1. Y lo ponemos entre 5, le damos el igual y dice que es menos 0,07 el x. Y ahí estaríamos con la parte de función exponencial y ecuación exponencial. Esta guía de trabajo la voy a hacer por aparte. Pues voy a detener en primera instancia esta grabación.